Soy Sofi. Soy Fiore. Soy Nai. Somos estudiantes de fonoaudiología y queríamos hablar sobre algunas cosas de tener en cuenta para el cuidado de tu voz, ya que la voz tiene diferentes usos y la utilizamos para expresar un montón de cosas. Primero vamos a pensar a la voz como si fuera un instrumento cualquiera, un piano, una guitarra o una tuba, ya que este instrumento tiene un rango de posibilidades en el que puede emitir sonido. Esto vendrían a ser las notas. Estas pueden ser graves o agudas, como también podemos hablar de la intensidad, que es si emite una intensidad fuerte o más débil, como también podemos hablar de la velocidad, si emite una velocidad rápida o más lenta. Este instrumento necesita que la persona que lo toque sepa cuáles son sus funciones, estructuras, limitaciones, posibilidades, la posición que se requiere para tocarlo de una manera óptima, cómo cuidarlo cuando se daña o cuando desafina. La voz es nuestro instrumento biológico por excelencia y cuenta con el sistema fonador, que es un conjunto de estructuras que generan la voz y le dan su cualidad vocal. ¿Qué es la cualidad vocal? Son atributos que identifican a la voz humana. Aunque la voz suele cambiar según el contexto o el uso que se le dé, hay características que son constantes y nos permiten que cada voz sea única. Conocer el instrumento nos da control, así que por eso te vamos a contar las partes del sistema fonador para que conozcas un poco más. Primero tenemos el sistema de fuelle, que es el sistema respiratorio, que provee del aire, administra su entrada y su salida y lo dosifica. Está compuesto por los pulmones, la tráquea y el músculo diafragma, que es súper importante para la respiración. Los cantantes lo dicen y hablan del diafragma un montón. El sistema vibrador está compuesto por la laringe y las cuerdas vocales. La laringe está compuesta por músculos y cartílagos. El más conocido es el cartílago tiroides, que conocemos como la nuez de Adán, que es más prominente en los hombres. Y adentro tiene las cuerdas vocales, que son dos pliegues que cuando pasa el aire vibran y generan el sonido. Y también tenemos las cavidades de resonancia, que son la boca y los senos que están en nuestro rostro, que le dan calidad, no cualidad, calidad al sonido, que es cómo suena, cómo resuena, ¿no? Cuál es la calidad que tienen en general los sonidos que producimos. La forma más fácil de entender esto es que los senos son cavidades aéreas y cuando nos enfermamos suelen llenarse de líquidos. Y por eso nuestra voz suena así, como cuando tenemos la nariz tapada, porque nuestras cavidades tienen algo que interfiere la resonancia del sonido, entonces nuestra voz cambia y suena diferente. Ahora que sabemos un poco más de nuestro instrumento, el sistema fonador, vamos a ver dos características importantes de la cualidad vocal, que los fonoaudiólogos conocen como los parámetros de lectura vocal. El primero es la respiración, que como sabemos es un mecanismo fisiológico de dos fases, la inspiración y la expiración, y se le considera como el motor de la voz. También tenemos la intensidad vocal, que es una característica del sonido producido que más conocemos como el volumen. Es decir, cuando hablamos alto, así para que se nos escuche, o cuando hablamos bien bajito. La expresión adecuada de estas funciones y de otras más nos ayuda a conservar la salud vocal. Todas las personas necesitan cuidar de su voz, todas, pero especialmente las personas que utilizan la voz como su herramienta de trabajo. Por ejemplo, docentes, cantantes, locutores, etcétera, entre otros. Para tener una buena salud hay que desarrollar una buena técnica vocal y no es necesario ser cantante para poder trabajar en eso. No, hay que entrenar desde ahora. Como un pianista que aprende a sentarse bien frente al piano, a saber cómo colocar los dedos, a cómo distribuir su fuerza para poder tocar, a cómo utilizar los pedales, entre otras cosas más, nosotros también tenemos que aprender a usar nuestro sistema fonador de una manera óptima para evitar la fatiga vocal. La fatiga vocal es esa sensación incómoda que tenemos después de un día de hablar mucho. Nos duele un poquito y como que hablamos así bajito porque no nos da más, o sentimos que la boca está un poco seca, entre otras cosas. Eso es un símbolo de que nuestra voz no está funcionando bien y que tenemos que cuidarla un poquito más. Vamos a ver ahora algunos tips e ideas para poder cuidar de nuestra salud vocal y mejorar nuestra técnica al hablar. El primer tips es la hidratación. Hay que hidratarse constantemente y más en las horas de trabajo. El segundo tips es no garraspear, ya que esto daña nuestras cuerdas vocales.
por lo cual es mejor tomar agua o tragar saliva. Otro tips es el descanso. Se recomienda descansar entre 10 a 15 minutos. Esto quiere decir de que no puede hablar 2 o 3 veces en el día. Y si usted me dice de que es profesora, profesor, maestro, maestra, etc., y dice que tiene que hablar todo el tiempo, se le recomienda de que relajes las cuerdas vocales siempre y cuando sea posible. Y si no, trate de evitar chillar o gritar. Cuando hacemos esto, sentimos de que estamos forzando la voz, por lo que es mejor hablar en un tono cómodo. ¿Qué sentimos cuando el sonido sale solo sin muchos esfuerzos? Otro tips es la respiración. La respiración cuando hablamos tiene que ser bucal. ¿A qué nos referimos con esto? Que tiene que ser de la boca. Bueno, ahora vamos a hacer unos ejercicios para la actividad vocal. El primer ejercicio tiene que ver con la respiración. La respiración tiene que ser abdominal, no la que se eleva los hombros y el pecho. Tiene que ser la que inflama la panza, que sería, ahí sería abdominal. Y el que eleva el pecho y los hombros sería. Otro ejercicio puede ser, inspiro y cuando saco el aire pronuncio una S, que sería y así. Hay otro que es de la misma forma, solo que pronunciando el fonema E. ¿Sí? Y así hasta que le dure el aire que tienen acumulado. Otro ejercicio puede ser la vibración de nuestros labios, que sería. Otro ejercicio puede ser la práctica de articulación, tratando de producir con nitidez y claridad vocales y consonantes de manera exagerada para estirar los músculos de la cara, que sería pape pi popu, mame mi momu, tateti totu, y así. Estos ejercicios van acompañados de una buena postura, que sería hombros hacia atrás, espalda derecha sin encorvarse y la cabeza alineada a la línea media del cuerpo.